la cruz y el Pentecostés. Después de la ascensión, Jesús dio inicio al cuerpo, le dio vida a ese cuerpo en la cual Él es la cabeza. Nuestro Dios nos llama, hermanos, a que le demos el primer lugar en la iglesia. Amén. Que le demos el primer lugar para que Él nos dirija como nuestra cabeza. Yo soy siervo de Cristo y estoy feliz de serlo. Y le doy el lugar a quien lo merece, al Señor. Porque Él es el primero aquí. Si algún día yo llegara a faltar como su pastor, como el pastor que cree entre ustedes, esta iglesia seguirá adelante. ¿Sabe por qué? Porque Cristo sigue siendo su cabeza. Él pondrá otro pastor aquí. Si Él me llevara a otro lugar a fundar, ustedes seguirán adelante. ¿Sabe por qué? Porque Cristo seguirá siendo su cabeza y su Señor. Aquí no vienen a ver al pastor. Yo soy su servidor. Yo estoy sirviéndole con los dones y con la autoridad que Él me ha dado. Me ha dado autoridad para dirigir la iglesia. Pero a mí no se me sube los humos. Yo sé quién es Jesús, el Señor. Yo soy administrador de lo que es de Él. Porque ¿quién de ustedes fue comprado con mi sangre? Fuimos comprados a precio de su sangre. Así que somos de Él, para Él. Ahora, yo puedo agarrar y decir, bueno, a mí no importa qué dice Cristo. Yo creo mejor que... Sí, eso dice ahí, pero yo tengo otras revelaciones. ¿Puedo hacer eso? ¿Quién es la cabeza? Cristo. Por lo tanto, yo obedezco. El día que yo me insubordine contra la cabeza de la iglesia, el primero en la iglesia, ese día perdí mi autoridad en esta iglesia. Porque quien pone y quita pastores se llama Jesucristo. Quien envía y llama al ministerio es Jesucristo. Él mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién los constituyó? Él mismo los constituyó para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que yo soy un instrumento de perfección, de capacitación, de formación. Soy administrador, mayordomo, pero el dueño de la iglesia es Jesús. Amén. Diga conmigo, cierra tus ojos y el Señor, sé la cabeza de la iglesia, sé el primero entre nosotros. Muévete como tú quieras en este lugar, que se haga tu voluntad. Sé el Señor de nuestra iglesia, sé el Señor de la iglesia mundial. Y aunque nosotros no lo queramos, Él seguirá siendo el primero porque es el autor de la vida. Vamos a Efesios, capítulo 1, versículo 19. Ahora sí es verdad que el pastor es cabeza de iglesia. ¿Qué le digo a ellos? Que sigan soñando. Nosotros tengan los hombres como administradores y servidores de la multiforme sabiduría de Dios. Tengan los hombres como servidores. Tengan los hombres como administradores. Siervos inútiles somos porque solamente hacemos lo que nos mandan. Aleluya, aleluya. Estamos ahí, Efesios 1.
19. Y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, diga conmigo, sobre todo. Sobre todo. Sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y sometió todas las cosas, digamos conmigo, y sometió. ¿Qué es someter? Sometió. Lo tomó y lo sometió. Tomó autoridad sobre eso bajo sus pies. Y lo dio por cabeza, diga conmigo, y lo dio. ¿Quién lo dio por cabeza? Dios, Padre. Lo dio por cabeza sobre todas cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros somos la plenitud de Cristo. Somos el complemento. Pero Él es la cabeza del cuerpo. Sin cabeza no existe cuerpo. Lo que es primero en mi cuerpo es mi cabeza. Hermanos queridos, Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Por eso no es que si yo quiero, Él es mi cabeza. Si a mí me parece, Él me gobierna. ¿Quién lo dio por cabeza? El Altísimo. Porque acuérdate que Él se hizo hombre, se despojó, pero volvió a tomar su lugar, porque Él es el autor de la iglesia. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. El Padre le entregó el señorío de todo. Sobre todo nombre que se nombra, no hay mayor autoridad en el universo sino Jesucristo. Ahora yo no entiendo por qué hay tanta gente haciendo la voluntad de ellos en la iglesia, si nosotros somos administradores, mayordomos, servidores, gente que Dios nos ha dado dones, nos ha dado autoridad, pero no para hacer lo que nos da la gana, sino para hacer cumplir y para hacer llevar el evangelio de Jesucristo. Porque Él tiene el primer lugar en la iglesia en autoridad, rango e influencia. Es más, tanto es así la importancia de Cristo en la iglesia, que por Él es que estamos aquí. Tanto es así que Dios mandó a los siervos a predicar de Él a la humanidad. Si vamos a Colosenses, ahí donde estamos, el versículo 23 de Colosenses 1, parece que estamos en Colosenses, el pasaje primario. Mire, versículo 23 del 1. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica, diga conmigo, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. ¿Y cuál es esa predicación del evangelio que hemos oído? Cristo Jesús es el Hijo de Dios, quien murió y resucitó para darnos salvación y vida eterna. El que creyere en Él no será avergonzado. Por eso, id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todo se trata de Él, el mensaje se trata de Jesús. Se trata todo lo que se predica debajo del cielo, en esta tierra,
se trata de Él porque Él es el primero, Él es el autor, Él es la vida, Él es la cabeza. Aleluya. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el Salvador. Él es el primero, el que manda en la autoridad suprema del universo, la cabeza de la iglesia, el Señor de la iglesia, quien nos compró con su sangre. Aleluya. Quien nos rescató por su gran misericordia, porque fuimos creados para Él. Cuando la gente tiene revelación de quién es Cristo, quién es Jesús y qué importancia tiene, su vida cambia. Las iglesias no son iguales. No se acostumbran al status quo. No aceptan la tradición evangélica. No aceptan las normas de hombre. Se someten a Cristo y dicen: tú eres mi Señor, tú eres el Señor de la iglesia, porque tú eres el primero en todo. Si Cristo no fuera el principio, y hay iglesias que no se centran en Cristo, hay iglesias que el centro no es Cristo sino el pastor y a su nombre. Si yo buscara mi gloria, me centrara en mí y le predicara de mí. Pero como yo busco la gloria del que me envió, Jesucristo, yo les predico de Él para que Él sea el primero en su vida. Que sea el primero en esta iglesia. Si Cristo fuera el primero en muchas iglesias, se dejará hablar tanto de dinero y se predicara más de Jesús. La iglesia lo conociera más a Él. Si Cristo fuera el primero de la iglesia, no se hablara tanto de espectáculo, de show, sino que se predicara más de Cristo. La gente lo conociera más a Él. Si Cristo fuera la cabeza y la primera importancia de la iglesia, se predicara más de su venida. Pero como no les importa la venida del Señor, porque ellos quieren seguir en su reino robando y manipulando a la iglesia, entonces no hablan de eso. Si Cristo fuera la cabeza y el primer lugar en muchas iglesias, la pasión por Él fuera tan grande que saldríamos a predicar a todo el mundo de que Él es el Salvador. Pero como no es, sino los intereses, la importancia, el cargo, la influencia, el ministerio, se habla más de eso que de Él. Si Él es el primero, hablen de Él. Muéstrenle a la iglesia quién es Él. Enséñenle a conocer a Él, a seguirle a Él. Aleluya. Él es el primero, ¿no? Entonces Él debe ser el principio de todo lo que se predique en la iglesia, porque Él es quien tiene la preeminencia en la iglesia. En tercer lugar, Jesucristo fue el primero en resucitar a los muertos. ¿De qué nos jactamos? Sí, los muertos en Cristo resucitarán primero. Antes, cuando llegue el día del arrebatamiento, los que morimos creyendo en Él vamos a ser arrebatados, vamos a ser resucitados. Pero antes que todos los hijos de Dios resuciten, primero resucitó Él. Así que Él es el primero. Veamos el versículo 18, aquí. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio y el primogénito entre los muertos. Diga conmigo, el primogénito entre los muertos. Así que, ¿de qué nos jactamos? Sí, gracias a su resurrección, nosotros tenemos esperanza de que si morimos en Él, seremos resucitados por Él. Veamos algunos pasajes referentes. Apocalipsis 1:5. Es llamada la primera resurrección o la resurrección primogénita. Aleluya, Jesús, Señor de esta iglesia, Señor de la iglesia mundial, sea glorificado tu nombre y bendecido por siempre. 1:5.
y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. A Él sea la gloria y el imperio, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria. Jesús, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Diga conmigo, Él es el primogénito de los muertos. El primero en resucitar. Pero pastor, ¿cómo es eso? Si resucitó a Lázaro, si resucitó Elías y Eliseo, resucitaron a la hija de la tsunamita, creo. Hubieron resurrecciones antes de Cristo. ¿Cómo te va a decir que primero? Sí, pero ninguno de ellos resucitó incorruptible, inmortal por los siglos. Él fue el primero y el que dio inicio a la inmortalidad. Porque si Cristo no resucitó, van en nuestra fe, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en hechos. Primicia, diga conmigo, primicia. Vamos a ir a ese pasaje que está. Primero vamos a ir a Hechos, capítulo 2, versículo 22. Después vamos a ir a ese pasaje que acaba de recitar. Hechos 2, versículos 22 al 24. Varones israelitas, oí las palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos habéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué? ¿Por qué era imposible? Porque aparte que no pecó, Él es el autor de la vida. Veamos el versículo 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo derramado, esto que veis y oí, Él resucitó. Digo amigo, Él resucitó. Él es el primero en la resurrección. No solo Él es la primera en la iglesia, sino también el primero en la resurrección. Él es el autor de la vida. Él es el que introdujo la vida eterna, el que introdujo la inmortalidad. Gracias a eso nosotros tenemos vida eterna. Vamos a 1 Corintios 15 y vamos a tratar eso. Versículo 20. Biblia. Vaya aquí, vaya allá, lea la Biblia. Palabra de Dios por Buche. Dice, predica es palabra de Dios. Biblia 15. 1 Corintios 15. 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en hechos. Diga conmigo, primicia. Primicia. El cumplimiento de la fiesta de las primicias. No es como hoy, trae tu primicia al altar. Las primicias. ¿Cuándo traen las primicias? Échalas aquí, ya. Oye, pero me voy a traer un pantalón más grande porque no me cabe todas las primicias aquí. Sinvergüenzones. El cumplimiento de las primicias, de los primeros frutos, de los primeros granos. Él es el primogénito del fruto de Dios en resucitar. Él es el fruto, Él es la vida, Él es el árbol, Él es la causa por la cual tú y yo estamos vivos, por la cual respiramos, por la cual tenemos vida eterna. Y fue el primero en resucitar, el que introdujo la inmortalidad, primicia de los que durmieron en hechos. O sea, si Cristo no hubiera resucitado, los que murieron en Cristo estuviéramos muertos. El que le dio inicio a las resurrecciones
es Él. Porque en cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 22. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Diga conmigo, Cristo las primicias, el primero, el primogénito, el resucitar, para darnos a nosotros la resurrección, la vida, la inmortalidad. ¡Aleluya! Él es el primero también entre los muertos. Así que nuestra resurrección y la gloria y la vida eterna se la debemos a Él, el primero. Aleluya. Cristo la primicia. Luego los que son de Cristo en su venida. Si Cristo no hubiera resucitado, usted y yo no hubiéramos podido levantarnos de los muertos si llegáramos a morir. Así que sea Él el primero en la iglesia, en la creación, pero también gracias a Él, porque Él es el primero, usted y yo vamos a resucitar. Gloria a Dios. Si llegáramos a morir, porque esperamos el arrebatamiento antes. Entonces, hermano, por eso en el 1 Tesalonicenses Pablo habla en 4:13, dice: no tengan temor de los que duermen, como los otros que no tienen esperanza. Si Cristo murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Miren lo que dice: si Cristo Jesús murió y resucitó, entonces traerá Jesús por Él a los que murieron creyendo en Él. Si Él no hubiera resucitado primero, entonces Jesús no hubiera traído a nadie a la vida. Pero Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia es. Él es el primero para que en todo Él tenga la preeminencia. En pocas palabras, gracias a que Él es el primero en la resurrección, usted y yo, si llegáramos a morir en Cristo, tenemos la esperanza de resurrección, porque Él es el autor de la resurrección. Y en cuarto lugar, Cristo es sabiduría de Dios. Todo está encerrado en Él. Él es el autor y hacedor de todas las cosas, el fundador y hacedor de la iglesia, el autor de la vida, el hacedor de la resurrección, el heredero primordial y primogénito de todo el reino. Hermanos, yo estuviera bregando brinco, Señor. Conocerte a ti es lo más grande que me ha pasado. Tú eres el que da inicio a todo lo glorioso, a todo lo que hay. ¿Cómo no someterme a tu soberanía? ¿Cómo no decirle que Él sea mi primero? Jesucristo es sabiduría de Dios, ¿sabe? Todo lo que existe y el plan de Dios con lo creado se encierra en Él. Vamos a ir a Colosenses 2. Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 4. Si usted no sabe dónde están los libros de la Biblia, aquí va a aprender rapidito. Aquí predicamos la palabra. 2:2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Diga conmigo: todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y Cristo. Diga conmigo: a fin de conocer el misterio de Dios y de Cristo. Diga conmigo: el misterio de Cristo. Yo tengo que conocer ese misterio. Y Dios me está iluminando sobre quién es Jesús, qué es lo que está encerrado en Él. Usted va a ir creciendo en el entendimiento pleno del Hijo de Dios.
Y cada día que su revelación se vaya manifestando a su vida va a ir cambiando su entendimiento, su dirección, su manera de pensar, su manera de vivir. Su entendimiento de lo eterno va a cambiar porque sus riquezas del pleno entendimiento, el misterio de Cristo ha sido revelado. Por lo cual esa sabiduría y esa riqueza de entendimiento está encerrado en Cristo. Es la sabiduría de Dios. Ahí no hay sabiduría, no hay ciencia que llegue a poder sobrepasar la riqueza del entendimiento de la sabiduría de Dios, la cual está encerrada en Cristo. Mire esto. Estamos en el 2. En el 2.2 hasta el 4. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¡Aleluya! Diga conmigo, el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Diga conmigo, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están encerradas en Cristo. Mire esto, sigo leyendo el 4. Esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. ¿Sabe por qué? Pablo se interesaba en que la gente pudiera conocer su entendimiento del conocimiento de Cristo. Porque hay gente que quiere engañar con palabras persuasivas, que quiere persuadir. Pero ¿sabe qué? Usted lo guarda del engaño y del error, de las doctrinas de error. ¿Sabe qué lo guarda a usted? Conocer la sabiduría de Dios, o sea, conocer a Cristo, donde están encerradas todos los misterios, todo el conocimiento y la sabiduría está encerrado allí. Si usted conoce a Cristo y su misterio se revela, entonces podrá caminar conforme a la sabiduría de Dios. ¿Está entendiendo? A usted nadie lo engañará. Yo siempre le he dicho a ustedes que yo predicando lo que le guarda a usted de no ser engañado con palabras persuasivas de los avaros, de los corruptos del reino. ¿Sabe quién? Le guarda a usted la verdad de Cristo. Porque conociendo a Cristo a usted nadie lo desvía de Él. Así que lo primordial en la iglesia debe ser predicar el conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque allí está escondido toda la sabiduría y el conocimiento del universo, por lo cual se creó todas las cosas y por la cual usted y yo estamos aquí hoy. No se dejen engañar, que Cristo sea su primero. Busquen conocerle a Él, porque allí está la sabiduría de Dios. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 1:8. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y el omega. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Cómo se atribuye Jesús en gloria? ¿Como el todo qué? ¿Todo qué? Todopoderoso. ¿A quién le pertenece ese atributo? A Dios. Diga conmigo, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Mi hermano, mire, la palabra alfa y omega no es otra cosa que la palabra alfa es la primera letra del alfabeto griego y la palabra omega es la última letra del alfabeto griego.
Por eso dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Si la Escritura nos revela que Él es el autor de todo lo creado y que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, entonces el que dio inicio a todo lo creado, Él es el principio, el primogénito de toda creación. Pero también dice que Él es eterno y el primogénito de los muertos, el que vive por los siglos de los siglos. Él es el cumplimiento, la omega, el que dará el cumplimiento de todo el plan de Dios. O sea, el fin de todas las cosas está en Jesús. Y como Él es el eterno, no hay fin. Lo que habla del fin está hablando del fin de este sistema. O sea, que Él es el principio y Él es el fin. En Él está todo. Todo está encerrado en Cristo. Todo lo que se hizo en el universo está encerrado en Él. Por medio de Él y para Él se hizo. Todo lo que existe en la iglesia, el inicio, el alfa, el principio y el fin. Nuestro fin es Cristo. ¿O no? Sí. La gloria. Jesucristo es en nosotros la esperanza de gloria. ¿Dónde está nuestro fin como iglesia? En gloria, en Cristo. Así que Él es el alfa y la omega. ¿Por qué un abecedario? ¿Por qué la primera letra? Es como decir en la letra, en el alfabeto español, la A y la Z. Él es la A y la Z. ¿Por qué el alfabeto? Porque Él es el verbo, la palabra de Dios. La palabra se hace con letras. La frase se hace con letras. La profecía se encierra. Toda la palabra de Dios nos revela al Hijo de Dios. Se centra en Él. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos revela la gloria y la causa por la cual Dios hizo el universo para vivir para Él. En Él está encerrado todo el conocimiento y la sabiduría de todo lo creado y de todo lo que existe, porque Él es el alfa y la omega, todo está encerrado en Él. Por eso la palabra nos revela a Él y por eso nos manda a predicar de Él. El espíritu de la profecía se centra en dar testimonio de Jesús. La palabra profética más segura, la cual hacemos bien estar atentos, se centra en Cristo, se encierra en Cristo. Por eso dice, Él es el primero y el último. Toda la sabiduría y toda la ciencia del conocimiento está encerrada en Él. Por lo tanto, si nos vivimos para conocernos a Él, la revelación del plan de Dios y la revelación de su conocimiento y la revelación de su sabiduría se nos revelará. Nuestra vida cambiará para siempre. Entender por lo cual estamos vivos, por lo cual estamos salvos. Entender que todo se encierra en Él. Por eso Cristo es la sabiduría de Dios, porque ahí está la creación, ahí está la vida de los hombres, ahí está la salvación de nuestra vida, ahí está nuestra libertad, ahí está nuestra promesa de gloria, ahí está nuestra vida en el Espíritu, ahí está nuestra salvación, ahí está nuestra sanidad, ahí está nuestra gloria, ahí está nuestra herencia, ahí está nuestra eternidad. Ahí Cristo está encerrado todo el plan de Dios, por lo cual usted y yo fuimos creados, por lo cual Dios hizo el universo. Y sabes que Dios va a mostrar la gloria del Hijo de Dios en la segunda venida, pero nosotros seremos arrebatados y seremos transformados para estar con Él eternamente en gloria, porque fuimos creados por medio de Él y para Él, por lo cual Él fundó la iglesia. Para Él hizo Él la iglesia, el misterio de Cristo. Sí, ¿para qué hizo la iglesia? Para llevarnos a la gloria, para revelarnos su gloria, para transformarnos a su imagen,
qué? Porque fuimos creados para Él. ¿Y sabes qué vamos a hacer en la gloria? Agarraremos nuestra corona y decirle: Señor, tú eres el primero en todo. A ti sea la gloria, porque en ti se crearon todas las cosas, Señor. Porque en ti fuimos salvados y fuimos creados y fuimos encerrados en ti para llevarnos a la gloria. Y por eso tenemos vida eterna. Y por eso no pereceremos jamás, porque en Cristo estamos seguros, porque en Él se encierra todas las cosas. Él es el Todopoderoso. La revelación de la gloria de Dios está en Él. Por eso dice, Él es la imagen visible del Dios invisible. Por eso Juan en el capítulo 1 dice: a Dios nadie la ha visto jamás. El unigénito del Padre Él lo ha dado a conocer, porque Él es la revelación de todo lo que hay en Dios. Porque a Dios le plació que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. ¿Entiende eso? Toda la plenitud de la deidad corporalmente. O sea, que el verbo de Dios que se hizo hombre y andaba con nosotros, estaba toda la plenitud de Dios ahí. ¿Está entendiendo? La gente se hace preguntas: ¿por qué Dios hizo el universo? ¿Y por qué no mató al diablo? ¿Y por qué hizo al diablo? ¿Y por qué lo dejó vivir? En Cristo está escondido ese misterio. Si Dios hubiera destruido al diablo, hubiera tenido que destruir a la humanidad también, porque la paga del pecado es muerte. En cambio, Él tenía un plan más glorioso, y permitir que muchos lleguen a la gloria, porque ese es su plan. Ahora hay muchos allá afuera que no conocen de Él. ¿Pero qué podemos decir si hay muchos evangélicos que ni le conocen? Porque no se predica de Él, porque no es el primero en la iglesia, lastimosamente. Pero aunque no lo tenga de primero, Él seguirá siendo el primero. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Versículo 17 de ahí, Apocalipsis 1. Mira lo que dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. En mí está encerrado todo. No temas. Un hombre tembloroso como Juan, viendo la gloria y la majestad de Jesús, del verbo de la vida en gloria, cayó como muerto por el asombro de su majestad. Y el bello y hermoso Señor le dijo, le puso su mano en su hombro y le dijo: no temas, yo soy el primero y el último, no te va a pasar nada. En mí está encerrado todo, no tienen que temer. Jesús no es un hombre cualquiera, Él es el primero. En Él está encerrada la sabiduría. Vamos a 1 de Corintios 1, 18 al 31. Yo cuando recibía y hacía, armaba este tema anoche, hermanos, que Dios me lo ha tenido toda la semana esto, y anoche fue que lo armé, con cuestiones. Yo caí de rodillas a sus pies, quebrantado. Porque el conocimiento de su grandeza no nos permite solamente estar de rodillas y caer sobre nuestros pies. Pero a otras personas, ¿saben?, prefieren otros conocimientos, prefieren ser sabios en su propia opinión. No, yo sigo a Cristo a mi manera. Sí, como no. 1 de Corintios 1, 18. Presta atención. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, nosotros, es poder de Dios.
Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el que se cree sabio? Los científicos se creen sabios. Los científicos pretenden saber la creación del universo. Y creyendo ser sabios se hicieron necios, negando la creación de Dios. En una explosión y que hielo y yo no sé qué más. Necio. En Cristo está encerrado toda la sabiduría, en la ciencia. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pregúntate, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La gente cree que por estudiar ciencias y creen saber dónde están originadas las cosas y niegan la creación, se creen eso, pero Dios ha enloquecido su sabiduría, los ha encerrado en sus propios razonamientos. Mire, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. ¿Está viendo? ¿Está viendo que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios? Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso Cristo debe ser predicado. Sigo. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Hoy día casi todo el mundo tiene la mentalidad griega. Todo el mundo se centra en saber y saber y saber y saber. Y pocos buscan conocer a Cristo. En las iglesias, la gente se jacta cuántos títulos tiene. Ay, yo tengo posgrado, yo no sé qué broma. Yo sé qué broma. Y menosprecian a los que no tienen. Ay, porque tú tienes. Y tú debes, ay. Y es que eso es todo en la vida. No, usted no sabe nada. Eso no es nada. Conocer a Cristo es mucho más grande que eso. Vamos a saber. Vamos a seguir. Para nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Gloria a Dios. Diga conmigo, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Si hay un área insensata en Dios, es más sabio que los hombres. ¿Por qué no queremos saber todo? Entonces pensamos que otro conocimiento es más grande que conocer a Cristo, que predicarle y que seguirle, menospreciando la sabiduría de Dios. Porque en Cristo está encerrado todos los misterios del don y de la sabiduría y del conocimiento. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, no se crea alguien más sabio que Dios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Mire usted. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Sabe por qué no vamos a gloriar en el Señor? Porque la sabiduría de Dios está en Cristo, mayor que cualquier conocimiento. Porque los que se jactan hoy de todos los títulos, de ganar al mundo, de todo el conocimiento, usted sabe, el día de mañana, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, los que somos de Cristo y que buscamos su sabiduría, ellos nos menosprecian. Por ahí salió uno, y dígame su profesión. Y yo le dije, bueno, yo soy pastor, por la gracia de Dios. Y me dice, pastor, pero no tiene otra profesión.
No, soy pastor y no me avergüenzo. Por gracia a él soy pastor. Y entonces, hermano, esa que menospreció el ministerio, el día de mañana, si no se arrepiente, lógicamente, estará ante el trono de Dios y yo juzgando. Porque lo más grande es que Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado. La gente dice, ay, en esos evangélicos lo que hay es malandro, ladrón, matones. Bueno, es que lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Y usted está aquí no porque usted sea más sabio, porque lo vil y lo menospreciado le damos la joyita, papá. Pero mira, hermano, menosprecia a los sabios. ¿Y sabes qué? El conocimiento de Cristo es mayor. ¿Por qué? Porque yo estaré reinando con Cristo por la eternidad. Usted también lo estará haciendo. Y ese que se jactaba en su sabiduría, en su sabio, en su propia opinión, estará condenado por la eternidad, porque menospreció el conocimiento de Cristo, rechazó a Cristo. Cristo es sabiduría. No nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. No nos avergonzamos del Evangelio, porque es sabiduría de Dios, que nos revela que Cristo nos es nuestro Señor, nuestro Creador, el primero en todas las cosas, y que nos escogió los más sabiondos. Cuando tú ves a Cristo, cuando vino en la primera venida, no fue al Sanedrín, dame a Gamaliel para mi discípulo. Ni tampoco Cristo fue a estudiar con los maestros de la ley. Cristo eligió pescadores, ladrones, cobradores de impuestos. Pura joyita, mamá. Pero lo vil, lo menospreciado escogió Dios. Y esos son los que van a reinar en el reino con Cristo. Imagínate tú. ¡Aleluya! Hermano querido, mire, no hay mayor conocimiento que ese. Si vamos a Efesios capítulo 3, mire esto. Conocer el amor de Cristo y tener revelación de la cruz, de la gloria y de la preeminencia del Señor es más grande que cualquier conocimiento. Mire usted, Efesios 3. Ojo, no estoy diciendo que no estudie, pero yo lo que estoy diciendo es que mayor es la sabiduría de Dios. Cristo, que está encerrada en Él. Búsquela. Porque usted estudia para algo pasajero, se va a morir. En cambio, Cristo es para lo eterno. Mire, Efesios 3, 14. Por esta causa doblo